Vamos a continuar con la siguiente proposición no de ley, que es del Grupo de Podemos, relativa, si ustedes me perdonan, a la eliminación de cláusulas antiembarazo y apoyo a mujeres deportistas profesionales con hijos menores en Andalucía. Y para ello tiene la palabra el señor Moscoso. Muchas gracias, señor presidente. Pues hoy traemos a esta comisión una iniciativa que supone el desarrollo y que tiene que ver con el desarrollo de la Ley del Deporte de Andalucía, pues que aprobamos hace 2 años, todos los grupos parlamentarios por unanimidad, y que una ley que entendemos que no solo no la dotamos para postureo, sino que se supone que para facilitar las condiciones óptimas a la ciudadanía andaluza que desee practicar deporte en cualquiera de sus facetas posibles, de ocio, turística, de recreación, de salud, de competición o también de deporte profesional y en general, bueno, pues para regular el sistema deportivo andaluz. Ya advertimos entonces de que una ley no sirve para nada si no se desarrolla, que una ley no sirve para nada si no se dota de presupuesto y que una ley no sirve para nada si no resuelve los problemas que pretende atender. En este sentido, somos conscientes de que hay muchos temas que tienen que ver con la realidad del sistema deportivo, que aún se encuentra desatendido, incluso ignorado fuera de la agenda de la opinión pública, de la agenda política, y por tanto es esencial sacarlo a la luz. Es esencial generar opinión pública, generar masa crítica, y uno de esos ámbitos es la situación del deporte, la situación de las mujeres más bien en el ámbito deportivo. Nosotros pensamos que lo que no se conoce no existe. Las realidades que tienen lugar en el mundo del deporte y que no son conocidas no existen. Y lamentablemente no es así. Para entender lo que les digo, les voy a tratar de poner una imagen en la cabeza, que es la imagen de la selección norteamericana de gimnasia rítmica. ¿Cómo puede ser que una organización nacional e internacional deportiva, en una organización así, no se enteraran en 30 años de que se estaban produciendo cientos de abusos sexuales a cientos de deportistas, de gimnastas, que eran medalla de oro, que eran grandes deportistas conocidas, y que toda una organización no conociera esta realidad o no saliera a la luz, ¿no? Y en España tenemos lamentablemente cientos de casos como estos. En fin, existen muchas realidades así en el ámbito del deporte que requieren ser atendidos, ¿no?, en la agenda política, pese a no ser conocidos. Nosotros hemos tenido ya oportunidad de traer a este Parlamento en distintas comisiones, pues desde una iniciativa dirigida a exigir la paridad informativa en la Carta de Servicios de Radio-Televisión Andaluza, una iniciativa que reclamaba proporcionalidad en las direcciones de las federaciones deportivas, la iniciativa que reclamaba discriminación positiva en las concesiones en las órdenes de concesión de subvenciones públicas a federaciones deportivas, y también la iniciativa que planteaba la eliminación de patrocinio de la Junta de Andalucía en eventos con mujeres floreros, es decir, en los podios. Iniciativas que mayoritariamente se han cumplido, que tenemos que reconocer que el Gobierno andaluz ha tenido toda la sensibilidad y la voluntad de cogerlas y aplicarlas, y eso es de agradecer, como digo. Y en línea con ello, precisamente hoy presentamos y traemos a debate en esta comisión una iniciativa dirigida a la eliminación de las cláusulas antiembarazo y al apoyo de las mujeres deportistas profesionales con hijos menores a cargo. Si existen barreras que hacen que las mujeres en general encuentren más dificultades que los hombres para la práctica deportiva, y hay datos tangibles, de cada 10 mujeres solo hacen deporte 3, mientras que de cada 10 hombres solo hacen deporte 5, el doble prácticamente, pues, y esto como consecuencia del triple rol, doméstico, reproductivo y laboral. Pensemos en las dificultades que tienen esas mismas mujeres para ser mujeres deportistas profesionales, para dedicarse profesionalmente a ello. Hablamos
de una barrera muy concreta, que es la discriminación, y como pulso un dato muy importante. De los 709 futbolistas profesionales que hay en Andalucía, solo 5 son mujeres. Los otros 704 son hombres. Futbolistas profesionales. Nadie se ha preguntado por qué ocurre esto. Nadie se ha preguntado qué barreras existen para que de cada 142 futbolistas profesionales en Andalucía solo uno sea mujer. En el deporte profesional hablamos de una doble discriminación. La discriminación por ser mujer y la discriminación por ser mujer deportista. Hablamos de discriminación salarial. Hablamos de delitos contra las trabajadoras. Hablamos de violencia simbólica, física y psíquica. Hablamos de discriminación por maternidad. Hablamos de invisibilidad en los medios. Hablamos de falta de implicación institucional. Y hablamos incluso de acoso y abusos sexuales. Pese a todo ello, y justamente por esos motivos, esta iniciativa que hoy traemos se centra en una cuestión muy concreta, que es la punta del iceberg. El derecho de las mujeres deportistas profesionales a ser madres, el derecho a ser madres, a conformar su propia familia sin renunciar a sus carreras profesionales. Por ese motivo queremos acabar con las cláusulas antiembarazo que hoy por hoy existen en algunos clubes y federaciones deportivas, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de la nación, lógicamente, que son cláusulas que obligan a las deportistas a renunciar a su derecho a ser madre o a su derecho a ser deportistas profesionales ante la maternidad. Y las cláusulas antiembarazo son inconstitucionales, todo el mundo lo sabe, pero existen y se producen, entre otras cosas, porque no existen convenios colectivos, aún en España, que regulen la actividad profesional de los deportistas. Pero las cláusulas antiembarazo se producen, además, ojo, en el seno de federaciones y clubes deportivos que son entidades privadas, pero con competencias públicas delegadas. Tienen un estatus especial en su relación con la administración pública. Por ambas razones, aunque no nos haría falta más que la primera, hemos de acabar de una vez por todas con esas cláusulas en los contratos profesionales y, muy al contrario, apoyar a las mujeres deportistas que deseen ser madres, aumentando y dirigiendo específicamente pues la programación de inspección en federaciones y clubes deportivos, estableciendo órdenes de ayuda o algún tipo de concesión de ayuda que permitan a estas mujeres deportistas profesionales tener apoyo con hijos menores a cargo y creando, entendemos que convenientemente, un grupo de trabajo compuesto por especialistas en la materia que ofrezca posibles soluciones, porque habrá que dar una solución, una alternativa a estas federaciones ante la existencia de las citadas cláusulas. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. Señor Funes, tiene la palabra como grupo de Ciudadanos para posicionarse con la proposición no de ley. Gracias, señor presidente. Lo primero que he hecho al ver la exposición de motivos que nos trae el portavoz del grupo Podemos, el señor Moscoso, una propuesta, por cierto, parecida a una que ya presentó mi grupo en el Congreso de los Diputados, ha sido acudir a la noticia que alude en la exposición de motivos a la entrevista con a la abogada que se publica en El País, no porque no creyese al señor Moscoso, ni mucho menos, sino para leerla con un poquito más de atención y leerla en su totalidad. Y efectivamente ahí aparece pues la denuncia sobre las cláusulas antiembarazo por las que un club, un empleador, puede romper el contrato laboral de una jugadora si ésta se queda embarazada y puede despedirla sin indemnización. El único calificativo que se me ocurre es escándalo, ¿no? Que esto se produzca y cuando además no es una cláusula legal. No es una cláusula legal, pero según decía esta abogada, es una cláusula más frecuente de lo que sospechamos. Y eso que España ha firmado lo habido y por haber para la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Incluso en el campo deportivo nos ganan. Con menos apoyo tienen mejores resultados. Las deportistas ganaron el 53% de las medallas en los Juegos Olímpicos de Río. Si es que tenemos que darle hasta más porque están dando mejores resultados con menos medios.
El CSD, Consejo Superior de Deporte, suscribió también la declaración de Brinton sobre la mujer y el deporte y pone el acento en un elemento también significativo, que es la gran desproporción que hay en los puestos de gestión. Yo creo que mientras los puestos de gestión no tengan la mirada femenina, que es una mirada necesaria, y yo creo que es una mirada especialmente sutil para tratar determinados temas, hay cuestiones difíciles de solventar, porque por ahí también comienza la igualdad, y creo que algo de eso ha dicho el señor Moscoso. Por tanto, es necesario adoptar medidas para fomentar el acceso en igualdad a la práctica deportiva profesional entre las mujeres que todavía están instalados o tenemos instaladas en roles muy definidos dentro del ámbito incluso doméstico y que de facto están imposibilitando o dificultando una igualdad deseada. También la presencia en medios, y ha aludido el señor Moscoso a ello, es secundaria, es marginal, y ahí salvo, en fin, las grandes deportistas que tenemos la suerte de contar con ellas, pero gozan de mucha menos cuota de pantalla que el deporte masculino. La exposición de motivos apela a la normativa para que, en el punto 1 en concreto, para que se aproveche esa capacidad normativa para garantizar la eliminación de las cláusulas antiembarazo. Totalmente de acuerdo. El punto 2, nosotros hemos hecho una enmienda, hacemos una enmienda in voce. No porque no nos parezca bueno que las mujeres deportistas tengan esa ayuda que favorezca o facilite su maternidad, sino porque entendemos que las mujeres en su conjunto, que hay muchos colectivos, y sin significar a uno en concreto, pero sí reconociendo la singularidad de las mujeres deportistas, introducimos una cláusula o algún criterio que favorezca, y en este sentido esa es la literalidad de la enmienda, incluir criterios preferentes que favorezcan a las mujeres deportistas en la concesión de ayudas destinadas a facilitar la conciliación familiar. El punto 3 lo aceptamos simplemente que ese plan de inspección, esas líneas estratégicas ya están definidas en 2018 y lo único que trasladamos es esos dos puntos que debieran estar inclusos en esa línea de inspección, lo que es el luchar contra la brecha salarial y vigilar que no se produzca este tipo de contratos, sea para 2019. Y el punto 4, aunque nos parece redundante, porque el punto 4, vamos a irnos a la propuesta del Grupo Podemos, se habla de crear un grupo en el seno del Consejo Andaluz del Deporte para llevar a cabo un estudio que ofrezca posibles soluciones ante la existencia de este tipo de cláusulas. Digo que nos parece redundante, lo vamos a apoyar, pero nos parece redundante porque ya en el punto 1 hemos dicho que no, que eso es ilegal, que no aparezcan, y en el punto 3 hemos dicho que se investigue, que no estén. De modo que crear un grupo para ver qué pasa, si están, no, es que no deben estar. Es que ya hemos dejado por sentado que esas cláusulas son ilegales y que no deben aparecer en los contratos. Y después se habla, que me parece ya pues una aportación más adecuada porque no repite, el ver posibles respuestas o posibles, digamos, mejoras para que se pueda conciliar el ejercicio del deporte con la maternidad. Entendemos que son dos enmiendas que, bueno, no sé si mejoran, pero por lo menos pueden ser asumibles perfectamente por el grupo proponente. En cualquier caso, esa es nuestra postura. Muchas gracias. Gracias, señor Fune. El Grupo Popular, señora Romero. Muchas gracias, señor presidente. El Partido Popular Andaluz va a apoyar esta iniciativa porque consideramos que queda muchísimo por hacer para eliminar la enorme distancia que existe hoy en materia de igualdad entre hombres y mujeres en la práctica deportiva en todos los niveles, especialmente en el nivel que señala el proponente, en el nivel profesional. Esta desigualdad es aún mayor cuando analizamos la realidad de las deportistas de élite en Andalucía. Hay discriminación laboral, reglas de juego diferentes que rompen el principio de igualdad con respecto a los hombres deportistas. ¿Por qué no hay ligas profesionales femeninas? No se puede permitir que durante años las mujeres deportistas tengan que ejercer su actividad como empleo no declarado.
no hay convenios colectivos, ya se ha destacado antes, hay precariedad laboral, inexistencia de contratos en muchos casos, no están previstas las incapacidades por lesiones y se trata de mermar el derecho a la maternidad. Por todo ello, el 5 de mayo del año 2016, este grupo político trajo a esta comisión una proposición no de ley que recogía una amplia batería de medidas que trataban, todas ellas, de reducir la desigualdad y hacer posible que las mujeres deportistas puedan desarrollarse profesionalmente con las mayores garantías. Pero todos los grupos políticos que conforman esta comisión votaron en contra y algunas de estas medidas están hoy recogidas en esta proposición no de ley que hoy debatimos y que el Partido Popular de Andalucía va a apoyar. Las mujeres deportistas cobran mucho menos que los hombres. Tienen que someterse a la enorme injusticia que supone tener que renunciar a la maternidad por las anticonstitucionales cláusulas antiembarazo. En todas las disciplinas deportivas hay desigualdad salarial. La visibilidad en medios de comunicación es muy inferior a la de los hombres y las retransmisiones son en los peores horarios. Y las deportistas, las mujeres deportistas, pagan lo mismo a sus entrenadores y pagan lo mismo cuando tienen que viajar a los torneos. Es una pescadilla que se muerde la cola. Los hombres cobran más porque dicen que atraen a más público, pero a la vez a las mujeres siempre les toca competir en las peores horas. Con los patrocinadores les ocurre lo mismo. Las mujeres deportistas cobran siempre mucho menos. Y voy a acabar con un ejemplo muy gráfico. Si una deportista hoy quisiera quedarse embarazada, tiene dos opciones. O se toma un año sin cobrar nada, ya que no tendría apoyo de ningún club y de ningún patrocinador, o se retira. En definitiva, las mujeres deportistas en Andalucía sufren una triple discriminación. Por ser mujer, por no tener las mismas oportunidades que otras mujeres trabajadoras y por no poder acceder a los mismos recursos que los hombres deportistas. Por todo ello, vamos a apoyar esta iniciativa y aprovecho también para pedir al Gobierno andaluz que en el marco de sus competencias, sobre todo en aquellas relacionadas con la inspección de las federaciones y clubes y en aquellas relacionadas con el medio de comunicación público, Radio Televisión Andaluza, haga todo lo que esté en su mano para acabar con esta situación tan injusta que sufren las mujeres deportistas en Andalucía. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Romero. Seguidamente tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Ramírez Moreno. Gracias, señor presidente. Bueno, desde el Grupo Socialista acogemos de buena gana esta iniciativa porque viene a reflejar una de las desigualdades también que existe en nuestra sociedad a día de hoy. Hace muy poquito, hombres y mujeres nos echábamos a la calle el 8 de marzo. Millones de hombres y mujeres salimos a la calle y conseguimos, además, hacer historia. Una jornada en la que salíamos por indignación, pero sobre todo salíamos porque queremos un presente y un futuro esperanzador, libre de discriminaciones, libre de violencia de género y, sobre todo, salimos porque queremos una igualdad real. Con lo cual, el tema que hoy vamos a abordar es una discriminación más de las que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Es triste que en nuestro país no exista como tales mujeres deportistas de élite. En España, la ley del deporte no reconoce el deporte de élite femenino. Solo existen ligas profesionales masculinas. Esto se le ha debido olvidar a la señora Romero en su intervención. Y eso es solo para empezar a hablar de la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito deportivo. La mayor desigualdad es no reconocer la mujer deportista profesional, con lo que todo ello conlleva, ya que aquí no existe patronal, no existe sindicato, no existen convenios que regulen la situación laboral de estas mujeres, solo existen contratos laborales entre dos partes sin convenio, por el que regirse, con lo cual estamos hablando de derecho laboral puro y duro. Todos hemos leído y buscado información sobre las cláusulas antiembarazo. Yo particularmente también me he leído el artículo que menciona el señor Moscoso en esta iniciativa y a todos nos parece una barbaridad. Claro, dices, ¿cómo pueden existir las cláusulas antiembarazo como tales? No pueden aparecer porque son anticonstitucionales, pero sí existen
sí las pueden enmascarar y sí existen otras cuestiones, como por ejemplo la presión, someterles a una presión a estas mujeres, no renovarles los contratos, entre otras cuestiones. Y además existen países en los que están más avanzados en estas cuestiones, donde estas prácticas también persisten. Por eso decía al principio que, acogiéndola de buena gana esta iniciativa, que además viene a visibilizar y a poner el foco en una cuestión que creemos que es importante y por el que tenemos que mover fichas, pero sobre todo creo que es el momento de que el Gobierno central mueva ficha, ya que la ley del deporte nacional no habla nada de igualdad, no menciona para nada la igualdad, con lo cual estamos hablando de una clara discriminación. Y la señora Romero ha hablado aquí de una PNL. Por muchas PNL que vengan a presentar al Parlamento, lo que tiene que hacer es exigirle a su Gobierno que modifique la ley nacional. Además, también ya de camino, pedirle que derogue la reforma laboral, que todos sabemos lo que está acarreando a las mujeres en el ámbito laboral. Hemos realizado alguna serie de enmiendas que ahora ya hemos hablado con el portavoz y creemos que viene simplemente a puntualizar un poquito más cómo está el texto que nos ha pasado. Con respecto al punto 1, no vamos a tener ningún problema en aceptarla porque además el Gobierno andaluz ya viene trabajando, ya viene haciéndolo en esa línea, como es con la elaboración del Manifiesto Andaluz por la Igualdad y Participación de la Mujer, que tiene como objetivo fundamental luchar por la igualdad efectiva. Así específicamente, una de las determinaciones que establece este manifiesto habla de eliminar cualquier cláusula de contratación o patrocinio que de manera directa o indirecta suponga una discriminación por razón de género. Además, a este manifiesto pueden adherirse las entidades deportivas que estén inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. A fecha de hoy, de las 62 federaciones deportivas, hay un total de 48 que ya se han inscrito. Con respecto al punto... A ver, se me ha ido... El punto 2, hemos realizado una enmienda, también el portavoz de Ciudadanos lo hacía, y creo que nuestra enmienda viene simplemente a mejorar un poco el texto, pero en la línea que presenta el portavoz de Ciudadanos, pero es una enmienda en boche que voy a hacer ahora, que ya lo he hablado también con el portavoz de Podemos, y voy a leerla textualmente. Dentro del marco competencial de la Consejería de Turismo y Deporte se propone modificar las bases reguladoras de la concesión de becas en el ámbito del deporte de rendimiento de Andalucía, fijando criterios específicos y estableciendo una puntuación favorable desde la lógica de la discriminación a las mujeres deportistas solicitantes con licencia federativa, y ya la mantenemos igual que el resto que tenía puesta en la proposición no de ley. Además, también hemos hecho una enmienda, que esta sí la tendrán sus señorías, al punto 3, porque según se establece en el artículo 1.2 de la Ley 5/2016 del 19 de julio, quedan excluidas del ámbito de esta ley la regulación del deporte profesional, así como actividades económicas que puedan desarrollarse en torno a las prácticas deportivas objeto de esta ley. Por tanto, la Consejería no es competente respecto a las relaciones laborales ni las condiciones que se den en las mismas entre clubes y deportistas. No obstante, sabemos que por parte de la Consejería del Gobierno se es consciente de la importancia que tiene erradicar las situaciones de desigualdad que se puedan dar en el ámbito laboral. En el posible caso que puedan tener conocimiento de la existencia de alguna de estas cláusulas dentro del ejercicio de competencias, dará traslado a las circunstancias de la Administración competente. Esto sería en el punto 3, porque ya hemos dicho anteriormente, el plan general de inspección, ya también lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos, en 2018 está ahora mismo en vigor. Podríamos hablar también en torno al plan 2019, pero bueno, yo creo que con esta enmienda también venimos, no cambia mucho el sentido, pero sí viene a mejorar un poco la iniciativa. No sé cómo al final quedará la iniciativa. Y por parte del último punto, que ahora mismo no lo tengo aquí, el punto 4, tampoco tenemos ningún problema. Esta mañana hemos hablado del Consejo Andaluz del Deporte, la Constitución, y que también recoge que en cada uno de los que se puedan, en torno al Consejo, se pueden hacer cuantas comisiones sean necesarias, si así se contempla que el motivo puede ser el marco perfecto para hacer este grupo de trabajo, esta comisión
o el nombre que quiera con los profesionales que se crea conveniente. Es más, este Consejo Andaluz del Deporte cuenta, lo hemos dicho anteriormente también, una iniciativa que también he podido llevar yo antes, cuenta con una amplia preocupación por implantar la perspectiva de género en el desarrollo de su labor diaria. Con lo cual, digo que por parte del Grupo Socialista no tenemos ningún problema en aceptar esta iniciativa, porque creemos además que es fundamental potenciar la incorporación de la mujer al mundo del deporte, pero también garantizar que el derecho al deporte sea un derecho que garantice la igualdad. Muchas gracias. Gracias, señora Ramírez. Señor Moscoso, tiene usted que pronunciarse ahora en su intervención en relación con las enmiendas presentadas. Una de modificación del PSOE del punto 3, una en voce del PSOE y de Ciudadanos al punto 2. Sí. Por tanto, tiene que pronunciarse en relación con esas tres enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Pues en primer lugar, agradecer la sensibilidad de todos los portavoces y las portavoces de los grupos que se han pronunciado sobre esta iniciativa. Señalar 2 o 3 comentarios a grandes rasgos. Las mujeres son más, o poco más, o al menos la mitad, por esperanza de vida son más, de la población, pero reciben menos de la mitad de los recursos que reciben los hombres, a decir verdad, incluso menos de una cuarta parte en materia de política deportiva, en materia de recursos deportivos. El objetivo de esta iniciativa es fundamentalmente visibilizar este problema, como se podrían visibilizar otros muchos problemas relacionados con la situación de la mujer en el ámbito deportivo, crear opinión pública, crear masa crítica. Ese es uno de los objetivos fundamentales, porque, como decía en mi primera parte de la intervención, todo aquello que no se conoce parece que no existe, ¿no? Y en el mundo del deporte pasa igual. Pero, por supuesto, tenemos el ánimo de que el Gobierno pues coja esta encomienda, la encomienda que le traslademos hoy desde este Parlamento, para tratar de hacer el esfuerzo dentro de las posibilidades instrumentales de la Administración que contribuya a cumplir con el propósito de la iniciativa. Faltaría más, ¿no? Decir, a propósito de la intervención de la portavoz del Grupo Popular, que es verdad que el resto de los grupos, fuimos los otros 4 grupos, nos pronunciamos en contra de aquella proposición no de ley que planteaba y que la presentó la portavoz señora Alarcón en aquella ocasión, un plan de deporte femenino. Y el resto del grupo lo que transmitimos es que estábamos tramitando una ley del deporte y que nos parecía prudente esperar a que en el marco de esa nueva ley se plantease ese plan, ¿no? Estábamos negociando, incluso se podían presentar enmiendas de adición o de modificación al borrador del proyecto de ley, y entonces en ese momento coincidíamos todos los grupos, y no es baladí que coincidan 4 grupos, por unanimidad esos 4 grupos, en que no era el marco apropiado, ¿no? Solamente por aclarar ese punto y referirme a la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, en que yo creo que, a propósito de las enmiendas que presenta, se puede llegar más lejos y con mayor compromiso. Yo entiendo que quien gobierna tiene grandes dificultades en tratar de conciliar todos los intereses y todas las demandas posibles, que son probablemente infinitas en cualquier ámbito de la gestión pública. Pero hay temas que hay que tratarlo sin ningún tipo de complejo y con valentía ante los vaivenes y ante los conflictos que te pueda generar con otros colectivos y agentes sociales que te puedan reivindicar la misma circunstancia. Lo digo por modificar en particular el punto 2, ¿no? Voy a leer lo siguiente. Esto es el boletín oficial del Estado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Resolución de 26 de mayo de 2015 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayuda a mujeres deportistas en el año 2015. Objeto de la convocatoria. La presente convocatoria tiene como objeto la concesión de ayuda a mujeres deportistas con licencia federativa en vigor que hayan sido madres en 2014 o que tengan hijos menores de 3 años con cargo de personal cuidador o en centros educativos infantiles
a lo largo de 2015, con el fin de facilitar la conciliación en su vida deportiva y personal. Ayudas por nacimiento, adopción, ayudas para el cuidado de hijos menores, en fin, ayuda, estamos hablando de hasta 36.000 euros deportistas por alto nivel por nacimiento, adopción, y lo hace el Gobierno de la Nación, lo hace el Consejo Superior de Deporte, y son ayudas que están ahí. El Consejo Superior de Deporte se va a encontrar siempre con agentes sociales que traten de reivindicar igualdad de trato o mejor trato por diferentes situaciones. Pero el problema de la desigualdad y de la falta de equidad social vinculada a las relaciones de género en este país no se solventa porque no se asumen con valentía determinados compromisos y responsabilidades, determinados objetivos. Entonces, nosotros vamos a admitir las enmiendas que han presentado, pero francamente a mí me entristece que no se llegue a asumir de una forma tajante determinadas medidas que hagan frente a esas situaciones de las que se han hablado en esta sesión. Concluyo. Enmiendas. Vamos a aceptar las dos enmiendas in voce de Ciudadanos, la enmienda in voce del Grupo Socialista y la enmienda que había registrado el Grupo Socialista de forma transaccionada. En cuanto a la enmienda que le ha facilitado al señor letrado, disculpe la molestia, lo que le ha facilitado es ya la enmienda transaccionada. Las anotaciones que hay están transaccionadas. Lo digo porque hay una serie de frases que están tachadas y hay otras que están incorporadas. Ahí he transaccionado una síntesis de lo que planteaba el Grupo Ciudadanos y el texto casi completo de lo que planteaba el Grupo Socialista. Con respecto a la enmienda que hay registrada el Grupo Socialista al punto 4 se atiende, al punto 3 se acepta como tal y se transacciona, porque lo que incorporamos es lo que planteaba el señor Funes para el año 2019. Es verdad que no podemos modificar el plan que hay de inspección previsto ya este año, nos parece razonable, es lógico. Con lo cual quedaría la enmienda que usted tiene de registro incorporando para el año 2019, que yo le indico ahora el punto donde se puede incorporar, y la enmienda que le ha proporcionado la señora Ramírez, pues con esas anotaciones en negro que son mías, es la incorporación de la propuesta de la enmienda de adición del señor Funes del Grupo Ciudadano. Bien. Muchas gracias. Creo que lo hemos entendido lo que usted plantea. Entonces sería una transaccional con los dos textos in voce planteados por Ciudadanos y por el Grupo Socialista. Y al punto 3 de propuesta de enmienda de modificación que presentó el PSOE, le incluye usted una transaccional haciendo referencia al año 2019, con lo cual aceptaría esa enmienda presentada por el PSOE. De acuerdo. Muy bien.